Acaba de salir un nuevo barómetro de 40dB y ojo porque este mes se han centrado en ver cómo son los votantes de cada partido. Y ya os adelanto que va a haber sorpresas y que vamos a desmentir muchos mitos que siempre asociamos a los votantes de un partido u otro. Este barómetro de 40dB corresponde al mes de marzo, se realizó un trabajo de campo entre el 1 y el 3 de este mismo mes y como siempre recoge ese apartado referente a la estimación de voto y estimación de escaños. Lo que pasa es que en este vídeo va a ser algo un poco más secundario, ¿no? En esta estimación sí que se han recogido parte de los efectos de esa crisis política provocada por el caso Ábalos, que ha afectado al PSOE, ¿no? La rueda de prensa de Ábalos anunciando que iba a seguir aún en el grupo mixto y que iba a luchar por defender su honor, pues se dio el 27 de febrero. Entonces esta encuesta se realizó con un margen de unos 3-4 días en los que sí que se pudo recoger opinión después de este suceso y estos eventos del caso Ábalos. Obviamente luego fueron saliendo más cosas, ha seguido siendo un tema recurrente y con nuevos implicados y por tanto sí que es posible que esta encuesta no haya recogido todas esas opiniones. Lo mismo pasa ahora con el caso de Ayuso, ¿no? Todo lo que afecta a la pareja de Ayuso, pues obviamente esta encuesta, esta estimación de voto no recoge y no refleja en la opinión pública estos últimos eventos. Ya os digo, voy a pasar un poco por encima lo que es la estimación de voto, ¿no? En este caso el PP agranda y se distancia del PSOE, ¿no? El PP lidera y gana 0,8 puntos en intención directa de voto, lo cual es bastante. Sin embargo, y esto es interesante, ¿no? El PSOE no empeora los resultados con respecto al barómetro del mes de febrero, ¿no? Incluso mejora 2 décimas con respecto a febrero. O sea, después de haber explotado la polémica del caso Koldo y demás, el PSOE no empeora. De hecho, no es que no solo empeore, sino es que mejora 2 décimas, ¿no? Obviamente es un poco ingenuo pensar que por este caso de corrupción que ha afectado directamente al PSOE, pues es un poco ingenuo pensar que van a perder 10 puntos y que se van a hundir y que van a desaparecer. O sea, quien piense eso es porque no conoce al PSOE y porque es muy ingenuo. Dicho lo cual, a mí sí que me sorprende, y esto es cierto y es solamente una encuesta, luego el resto de encuestas pueden mostrar tendencias diferentes, a mí me sorprende mucho que de repente este escándalo no haya afectado mínimamente al PSOE, y es posible que a lo mejor no se refleje en este barómetro, pero sí que lo haga en el del mes que viene. Dicho lo cual, me sorprende mucho, ¿no? Aunque obviamente es evidente que no va a afectar tan negativamente al PSOE como muchos creerían o como muchos querrían. En el caso de Sumar, también me parece muy llamativo, ¿no? Porque Sumar se mueve en unos porcentajes en un 11,8% de intención directa de voto, que son unos valores muy similares a los de hace 4, 5, 6 meses, cuando entonces, en ese momento, sí que tenías a Podemos dentro de la coalición. Por tanto, que Sumar mantenga ahora mismo esos porcentajes de voto cuando ya no tiene a Podemos, me parece muy ingenuo y me parece que sobreestiman un poco a Sumar, ¿no? Y en este caso encima a Vox le dan una bajada de 1,2 puntos, pero me sorprende también porque las encuestas que vengo viendo estos últimos días reflejan precisamente lo contrario, ¿no? Un descenso de Sumar, un descenso del PSOE fuerte y una subida de Vox de alrededor de 1-2 puntos, ¿no? Que sí que podía tener algo más de sentido, ¿no? Teniendo en cuenta los últimos eventos. En cualquier caso, simplemente quería comentarlo por encima, es una encuesta en concreto, pero esto no es lo más interesante de este barómetro de marzo. Se han elaborado una serie de fichas, ¿no? Que lo han llamado como sociología del voto, en la que han cruzado una serie de variables sociodemográficas, es decir, la edad, los estudios, la autoubicación ideológica, una serie de variables, las han mezclado y las han cruzado con la intención de voto, ¿no? Para ver cómo son y cuál es el perfil del votante de cada partido, y eso es muy interesante. Como veis, aquí tenemos la ficha del PP en pantalla, ¿no? Pues cuántas personas que han respondido a la encuesta son votantes del PP, cómo se dividen y cómo se reparten según el género, según la edad, y ya podemos identificar, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si quisiésemos sacar cuál es el perfil modal del votante del PP, es decir, cuáles son las características que más se repiten entre los votantes del PP, ¿no? Pues por ejemplo, la edad sería un votante de más de 65 años, ¿no? Es el tramo de edad que más se repite y más frecuente entre los votantes del PP. Estaríamos hablando de un votante con estudios de segundo grado, ¿no? Equivalente a la ESO, bachiller actualmente. Un votante de clase social alta, antes que clase social media o clase social baja. Un votante que trabaja actualmente y que en una escala del 0 al 10, siendo 0 izquierda y siendo 10 derecha, se ubica en el 6,7 de media, ¿no? Estas son un poco las características principales, ¿no? Del votante del PP actualmente, ¿no? Es uno de los partidos que menos porcentaje de votantes tiene entre sus filas, entre los rangos de edad de 18 y 34 años, ¿no? Pero es algo que no acusa electoralmente, porque también hay que tener en cuenta que la mayoría de votantes y la mayoría de la población actualmente es una población envejecida, en proceso de envejecerse, y por tanto todos los partidos les interesa más tener más peso y tener más éxito entre los rangos de edad entre 50 y 65 años, es evidente. Me llama también la atención, ¿no? La esquina inferior derecha, como cuál es la probabilidad de votar a otros partidos, ¿no? Y obviamente
PP, la probabilidad de votar a Sumar o al PSOE por parte del votante del PP es muy baja, es nula, ¿no? Pero me llama la atención como en el caso de Vox hay un 25%, hay 1 de cada 4 votantes que dicen que es cero probable, del 1 al 10 es cero probable que voten a Vox. Por tanto, me ha llamado la atención. ¿Qué quiere decir eso de clase alta, clase media, clase baja que han hecho ahí arriba a la derecha y que han clasificado un poco? Pues es una buena pregunta. He estado mirando en fichas técnicas, he estado mirando las bases de datos y han hecho una especie de categorización en base a otros datos u otras preguntas que no he podido comprobar y no he podido ver. Entonces, no sé si es en base a una serie de ingresos, no sé si es en base a cómo se perciben ellos mismos, no sé si es una combinación de otras preguntas. En cualquier caso, nos toca confiar un poco y hay que cogerlo con pinzas. No he podido encontrarlo, a lo mejor está y es público, pero no lo he visto. O sea que no sé explicarte realmente qué criterio han usado para delimitar lo que es una clase alta, clase media o clase baja. En el caso del PSOE se mantiene y casi prácticamente el perfil del votante es muy parecido entre el PSOE y el PP. Es más parecido de lo que mucha gente puede creer. Estamos hablando de un perfil mayoritariamente mayor, de 65 años, con los mismos estudios que los votantes del PP, con la misma situación. Y esto es interesante, ¿no? Según esta clasificación y esta categorización entre clase alta, clase media y clase baja, los votantes del PSOE, al igual que el PP, siguen teniendo a más gente de clase alta, media, alta. Obviamente aquí habla de un 34%, ¿no? Pero en el caso del PP también. Y obviamente en la realidad no hay un 34% de votantes de clase alta. No hay un 35% de gente de clase alta, ¿no? Esa distribución es mucho más desigual y se concentra más el volumen de población en las clases bajas. En cualquier caso, llama la atención, ¿no? Como la clase baja, que no sabemos cómo lo han entendido aquí, no es el sector de la población más presente entre los votantes del PSOE. Y en el caso de la edad, que es lo que quería fijarme, ¿no? El PSOE es uno de los partidos, si no el que más, con más porcentaje de población joven entre sus votantes. Esto es un factor muy importante y esto es algo que está diferenciando a tanto la izquierda como la derecha, ¿no? El PSOE sí que ha conseguido reenganchar y sí que ha conseguido atraer al votante joven tras esa crisis del bipartidismo donde los nuevos electores se refugiaron a lo mejor en Podemos o en Ciudadanos, y sin embargo el PP no está consiguiendo recuperar ese votante joven. ¿Por qué? Porque Vox sí que está consiguiendo calar y sí que está consiguiendo conseguir ese apoyo de los jóvenes. ¿Quiere decir que Vox es el partido con más apoyo de los jóvenes? No, pero dentro de la derecha tiene mucho más porcentaje de sectores jóvenes Vox que el PP. Y en el caso de la izquierda sí que está algo más repartido y sí que en el caso del PSOE sí que ha conseguido enganchar otra vez a la gente joven. Todo y que al final el rango de edad con más presencia es el de los mayores de 65 años, en el caso del PSOE, al igual que el PP. La diapositiva de Vox es muy interesante y sobre todo también nos sirve para romper algunos mitos o ideas preconcebidas, ¿no? Si nos fijamos en el apartado de ideología, ¿no? De dónde se ubica su votante, siendo el 0 izquierda y siendo el 10 derecha, tenemos un dato y algo que me parece súper interesante y digno de comentar, ¿no? La media dentro del 0 y el 10 es de 7,2. Es apenas 0,4 puntos más a la derecha que el PP. No es una diferencia muy grande, ¿no? La media, ese indicador nos dice que el PP es un 6,8 y que Vox es un 7,2. A priori no hay mucha diferencia. Sin embargo, es muy interesante cómo se reparte esa distribución. Porque una cosa es la media y otra cosa es cómo se reparten. En el caso de Vox es muy interesante porque hay una especie de curva. Hay prácticamente un 20% de los votantes de Vox que se ubican en la extrema derecha, en el número 10, en la opción más a la derecha posible, y hay otro 20% idéntico y con mismo número de personas que los que se ubican en el 10, que lo hacen y que se ubican en el 5, que sería, si no el centro, sería el centro mini derecha. Es decir, hay la misma cantidad de personas que en Vox se ubican en la extrema derecha que se ubican en el 5, que se ubican en el centro. Y es un dato súper interesante. Obviamente la media te sale de un 7,2. Sin embargo, vemos cómo están repartidos y cómo precisamente en el 7 casi no se ubica nadie. No, donde más se ubican es en el 10 y en el 5. Y de ahí esa media. Por eso que muchas veces no hay que quedarse con ese indicador, que es la media, y decir, pues tienen casi la misma ideología que el PP. Pues no, obviamente el PP concentra más sus electores entre el 6 y el 7. Y en el caso de Vox, aunque le sale una media de 7, los concentra entre el 5 y el 10. O sea, es increíble. En lo que se refiere a la edad, sí que tiene una diferencia y sí que hay un componente y una diferencia generacional muy grande con respecto al PP, ¿no? Y es que precisamente esos sectores de edad y esos grupos de edad que son de 50 años hacia arriba, en los que el PP tiene
mucho peso, mucha implantación y mucho apoyo, no lo tiene Vox. O sea, Vox tiene un apoyo normal entre los jóvenes, a la altura a lo mejor de Sumar y del PSOE, pero ese apoyo en los grupos de edad superiores y mayores a 50 años no lo tiene, y esto es algo que le dificulta, y sobre todo en las provincias del interior, ¿no? Las provincias de la España vaciada, una España rural y envejecida, dificulta mucho que Vox consiga y que supere una barrera de escaños y consiga llegar al PP, ¿no? Porque es precisamente en esas zonas rurales y del interior donde el PP consigue esos apoyos y donde consigue esos escaños, que son muchas provincias. Entonces es muy interesante cómo a Vox no le votan 4 abuelos, no, precisamente le vota gente joven. O sea, estamos hablando de jóvenes, pero ya no solo jóvenes entre 18 y 25 años, sino jóvenes a lo mejor de 30 y 45 años. A lo mejor alguno me está viendo, tiene 40 años y le acabo de llamar joven y le he hecho una alegría. Pues bueno. Y en cuanto a la clase social, esto es muy interesante, ¿no? Según esta categorización que se han inventado y que no sé en base a qué criterios, hay más gente de clase baja media entre los votantes de Vox que entre los votantes del PSOE. O la proporción de votantes de clase baja es mayor en Vox que en el PSOE. Y ya no solo que en el PSOE, sino que en Sumar. Digamos que hay una especie de polarización otra vez, ¿no? Porque obviamente Vox también es uno de los partidos con mayor porcentaje de personas de clase alta entre sus votantes, pero también es uno de los partidos con mayor porcentaje de personas de clase baja entre sus votantes. ¿Qué pasa? Que hay una especie de polarización porque es el partido que menos gente de clase media, no sabemos cómo lo han definido, menos gente de clase media tiene. Es decir, tienes a gente con mucho dinero, pero también tienes a gente con poco dinero. Entonces, esos discursos que muchas veces, y que son ideas preconcebidas y que llevan ya años y en muchos casos se están superando, de gente que dice, no, es que a Vox solo le votan gente rica. Mentira. ¿Le vota gente rica? Sí. ¿Más que al resto? Seguramente sí. No, pero también le vota gente de clase baja y pero también le vota gente de clase media baja. ¿Es que a Vox solo le vota gente de clase baja? No, tampoco es verdad. O sea, tiene un porcentaje de personas de clase alta muy alto. Y de hecho, se ve claramente esa polarización, ¿no? Siendo las dos opciones, clase alta y clase baja, las que más destacan. Con respecto a la probabilidad de votar, en el caso del votante de Vox, es quizás un poco menor que en el resto de partidos, ¿no? Todos los partidos del 1 al 10 están muy dispuestos, alrededor del 9, de volver a ir a votar, o sea, afirman que volverán a ir a votar seguramente. En el caso de Vox es un poco menor, estamos hablando de un 8,6, aunque evidentemente es una probabilidad alta y de que la mayoría volverán a votar. En el caso de Sumar también siempre está esa imagen, ¿no? Y siempre está esa imagen preconcebida de que Sumar es un partido mayoritariamente de personas jóvenes, al igual que lo era Podemos, y que por tanto, por ejemplo, cuando salen estas propuestas de adelantar la edad del voto y ampliarla hasta los 16 años, muchas veces la gente dice, claro, esto lo hace Sumar para sacar 3 escaños más. Pues completamente falso, ¿no? De hecho, Sumar es uno de los partidos a la altura del PP con menor porcentaje de votantes jóvenes entre sus filas. O sea, es que ya no solo entre sus filas, sino entre sus votantes. O sea, es increíble. Estamos hablando de porcentajes muy bajos. Y esto es algo que rompe un poco con la idea preconcebida de, no, Sumar, pues es gente joven. Pues precisamente no. Y cualquiera que se dé una vuelta por un mitin o por un acto de Sumar, ya le puedo asegurar yo, que lo he hecho varias veces, que no hay precisamente gente joven y que la media de edad está bastante más alta, de los 40 a 50 años. En el caso de Sumar destaca, ¿no? Con respecto al nivel educativo, ¿no? Yo creo que es el partido que más porcentaje de personas con estudios superiores de tercer grado, ¿no? Equivalentes al máster, doctorados, con respecto a los otros partidos, es el partido que más tiene. Esto tampoco es una novedad, pero bueno, también rompe un poco con ese estereotipo que se suele decir desde la derecha de no, pues la gente de Sumar o la gente de Podemos, pues no han estudiado en su vida, no sé qué. Bueno, pues a ver, han estudiado. Los datos están ahí. ¿Eso te hace más inteligente, te hace votar mejor, te hace ser mejor? No, evidentemente. Y en este caso también, si nos fijamos en la clase social, el votante de Sumar es mayoritariamente clase social alta. Lo cual va un poco en consonancia si tenemos en cuenta el nivel de estudios. Esto realmente no es una novedad, ya con Podemos se decía, ¿no? De cómo, si bien podían querer y querían posicionarse como una alternativa a lo mejor para la gente de clase obrera y de gente más de clase baja, precisamente los dirigentes de Podemos, históricamente, a excepción de algún caso, no han sido precisamente exponentes o representantes ellos mismos de la clase baja y la clase obrera, aunque tuvieran un mismo interés y un mismo discurso de clase, no eran precisamente, estábamos hablando de profesiones, de profesores de universidad, de profesores de instituto, de funcionarios de diferentes tipos, lo cual no son de ninguna manera clase baja, aunque puedan tener un mismo interés y puedan, eso es otro debate. En cuanto a la distribución por género, no lo hemos comentado, pero sí que en el caso de Vox es una distribución, es una muestra mayoritariamente masculinizada, así que yo creo que hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. En el caso de Sumar también, en este caso sí que hay una diferencia y una proporción mayor de hombres que de mujeres entre sus votantes, sin embargo no sé si llega a ser esa diferencia, que apenas un 1,5%, si llega a ser estadísticamente representativa. Por tanto,
bueno, lo vamos a dejar un poco en el aire. Por tanto, simplemente quería comentar estas fichas y estas diapositivas que se empezaron a rular por Twitter hace unos días, donde hablan precisamente de manera interesante sobre cómo es el perfil actualmente de cada votante. Sirve para romper también un poco con esos mitos, ¿no? De, no, es que el PSOE es solo gente mayor. Pues no, mentira, es uno de los partidos con más éxito entre los jóvenes. No, es que a Vox solo le votan a la gente rica y con dinero. Pues ahora mismo no, tiene más gente de clase media baja ahora mismo Vox que Sumar. O sea, no, es que la gente de Sumar no estudia, es que no tiene idea. Bueno, pues es precisamente el partido con mayor porcentaje de personas con estudios lo más superiores posible. O sea que, bueno, en fin, sirven este tipo de cosas a veces para reorientar un poco las críticas y poder afinarlas un poco más, porque muchas veces las explicaciones que encontramos a la realidad pues no se corresponden a lo mejor con los datos. Así que nada, simplemente coméntame qué es lo que te ha parecido más curioso. Seguramente hay algún dato que no he comentado y que a ti sí que te ha parecido relevante, así que estoy completamente abierto a leerte en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.